Señores estudiantes, tengan ustedes un cordial saludo. Hoy vamos a analizar el siguiente programa realizado en Python que nos permite obtener los 20 primeros números primos. ¿Qué significan los 20 primeros números primos? No son los números del 1 al 20, son los 20 números primos que están en un rango entre 1 o 0. Si queremos empezamos en 0 y vamos hasta encontrar el número 20 que cumpla esta condición. Entonces vamos a mirar cómo sería el programa que nos permite desarrollar esta situación o este problema o este ejercicio. Lo primero es que vamos a definir una función y para eso utilizamos la palabra clave o la palabra reservada para Python que se llama def. Esta palabra def significa definir. Y vamos a tomar una función o vamos a definir una función que se va a llamar es primo. Es decir, esta va a ser nuestra función. Aquí la resaltamos en color amarillo, que nos va a permitir tener esta función para evaluar si el número está cumpliendo la condición de ser primo o no es primo. En este caso, entonces, una vez hayamos definido la función llamada es primo, que toma un número como argumento y devuelve la condición verdadera o falsa, dependiendo si el número es o no es primo. Vamos a suponer que en esta primera condición tomamos el número 10. Si toma el número 10 la función, este número 10 que aparece aquí al lado de la función no estaría cumpliendo la condición de ser número primo porque 10 es divisible por 2, es divisible por 5, obviamente es divisible por 10 y es divisible por 1. Entonces no cumpliría la condición. Por esa razón nos devolvería en este caso una condición falsa porque no estaría cumpliendo con la definición de número primo. Después entonces decimos if número menor que 2. Quiere decir que en este momento se verifica si el número es menor que 2. En este caso el número no es primo y se devuelve un valor falso o una condición falsa porque el número al ser menor que 2 pues obviamente no cumpliría con la condición de ser número primo. Entonces nos devolvería, aquí donde dice return false, nos devolvería entonces esta condición de que no estaría cumpliendo con el requerimiento. Después ingresamos al ciclo for, entonces en este ciclo empezamos a hacer las iteraciones desde 2 hasta la mitad del número más 1. Se verifica si el número es divisible por algún valor en ese rango. Entonces aquí comenzamos a hacer la iteración, empezamos a hacer la valoración de los números. Si la mitad del número más 1 es divisible por algún otro número y eso nos da la condición de si es o no es primo. Más abajo entonces decimos itera desde el 2 hasta la mitad del número más 1, se verifica si el número es divisible por algún valor en este rango. Significa que tenemos que hacer la valoración de cada uno de los números para determinar si es o no es primo. Después entonces verificamos si el número es divisible entre sí. Si es así, el número no es primo y si se devuelve un valor falso, entonces estamos hablando aquí de esta parte del código. Y luego entonces si cumple la condición, pues nos devolverá la condición de verdadero. Más abajo entonces se crea una lista vacía llamada num primos para almacenar los números primos encontrados. Entonces aquí nos va a empezar a organizar cada uno de los números que vaya encontrando. Aquí lo vamos a colocar en otro color. Entonces aquí lo que pasa es que nos crea una lista en la cual nos va ingresando cada uno de los números que cumplen la condición. Para el primer ejemplo, entonces ingresaría el número 2, coloca una coma, luego sería el número 3, luego el número 5, luego el número 7, el número 11 y así sucesivamente. Definimos acá un contador y lo ponemos en 1 para el primer número. Entonces el contador lo igualamos a 1 porque ahí iniciaría el contador para cada uno de los números primos que vaya encontrando. Verificamos si el número actual contador es primo usando la función es primo.
Si es así, se agrega a la lista pues, de números primos. Y luego el contador lo incrementamos en 1 cada vez que vamos pasando los diferentes números y los vamos valorando, que es aquí en la parte de abajo donde nos muestra ese contador incrementado. Entonces, contador más 1. Y de esa manera entonces vamos obteniendo los 20 primeros números primos. Esto está dentro de un while, entonces vamos a evaluar primero que el número vaya cumpliendo la condición de ser primo. Si es primo, el contador se va incrementando en 1. Si no es primo, el contador se mantiene en el número anterior. De esa manera entonces vamos haciendo la iteración, vamos haciendo la valoración de cada uno de los números que va pasando por el ciclo respectivo, en este caso el ciclo for, y nos va dando la condición de si es o no es primo. Nos va registrando en caso de cumplir la condición de ser número primo, lo va registrando en esa lista, y si no es, pues nos va haciendo la valoración del siguiente número, y así sucesivamente hasta completar el último número, que sería el que cumpliría la condición del enunciado, que es que tenemos que encontrar los 20 primeros números primos. En este caso, tendríamos que realizar el proceso hasta que nos muestre los 20 primeros números primos. ¿Cómo sería esto ya en Python propiamente dicho? Entonces, todo este código que está acá lo vamos a mirar ahora sí en Python. Entonces decimos lo siguiente, vamos a poner a correr el programa en Python para que la explicación sea un poco mejor. Aquí entonces observamos que el mismo código que estábamos mostrando nos muestra los números, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67 y 71. Si nosotros contamos cuántos números primos hay en este conjunto, vamos a ver que hay 20 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Quiere decir que este código en este momento estaría perfecto. Ahora vamos a mirarlo aquí en Python cómo sería la situación. Primero, este numeral recordemos que lo utilizamos cuando vamos a documentar nuestro programa. En este caso, el numeral lo estoy utilizando para indicar que es el programa que permite obtener los 20 primeros números primos. Vamos a observar nuevamente acá que he utilizado el numeral. Aquí estamos explicando para qué sirve esta línea de código. Entonces acá donde dice numeral significa que es una información que yo estoy dando para documentar mi programa en esa línea de código. Numeral, los números menores a 2 no son primos, es decir, yo estoy acá informando a los usuarios, en este caso a ustedes, que los números menores a 2 no son primos por concepto, por definición. Observen que aquí más abajo vuelvo y hago otra documentación al programa. Numeral quiere decir que esto no es parte del código. Esta frase que yo he colocado acá no hace parte del código. Es una información que se entrega al usuario para que el usuario sepa exactamente qué está pasando en esa línea de código. Entonces, siempre que yo vaya a documentar, que vaya a hacer un comentario, que vaya a colocar una frase explicativa, debo utilizar ese símbolo de numeral y colocar la frase o registrar la frase con la cual yo quiero hacer algún tipo de énfasis o explicación o aclaración respecto al código. Si el número es divisible entre i, no es primo. Quiere decir que acá en la iteración, si el número que yo estoy valorando, el número es divisible por ese valor que está tomando en este momento la iteración, pues no resultaría ser primo. Digamos que aquí tenemos solamente 3 comentarios o 3 informaciones adicionales o 3 frases que me sirven para documentar el programa. La primera, donde yo estoy dando el enunciado del ejercicio que se está solucionando. La segunda, acá donde estoy diciendo que los números menores a 2 no son primos. Y la tercera, acá donde dice si el número es divisible entre la i de iteración no es primo. Y lo demás ya es
el código desarrollado. Entonces repetimos acá nuestra función. Cada vez que yo vaya a introducir o tenga que utilizar una función en Python, debo utilizar la palabra reservada def, que significa definir. En este caso, mi función se llama esprimo. Esta parte que está en color azul es la función que yo he definido para poder dar solución al problema. Colocamos después la condicional respectiva a esta if. Me está haciendo una pregunta y si esa pregunta es verdadera, pues tomará el valor true. Si es falsa, tomará el valor false y así sucesivamente. Entonces aquí me están diciendo que si el número es menor que 2, retornar la información por pantalla con un aviso que me diga que esto es falso. Si no es falso, entonces tienen que ingresar al ciclo for. Hacemos las iteraciones, es decir, que hacemos la valoración de cada uno de los números. El primer número a evaluar sería 2. En la siguiente iteración sería 3, en la siguiente sería 4, en la siguiente 5 y así sucesivamente hasta que el contador llegue a 20. Y luego, pues me muestra la cantidad de números. En la solución completa del ejercicio me debe mostrar la respuesta correcta y son los 20 números que estarían cumpliendo con la condición de ser número primo. Entonces aquí lo que hacemos es en el for, entonces hacemos la iteración en el rango de 2 en adelante. Después de que tenemos ya el 2, que sería el primer número, lo dividimos entre 2 y lo sumamos con 1 y ahí hacemos la valoración de si el número es divisible o no es divisible por el valor de la iteración. Si llega a ser divisible, inmediatamente el número no es primo, por eso aquí dice que me debe informar la condición de falso. Si no cumple con lo que estamos diciendo acá, si el número es divisible entre y no es primo, entonces la condición pues va a ser que efectivamente el número va a ser verdadero. Se abre la lista de los números y ahí debe quedar registrado que el número está cumpliendo con la condición de ser primo y no ha llegado al límite de 20 números primos en la condición que nos está poniendo el enunciado, y es que deben ser los 20 primeros. El contador se inicia siempre en 1, es decir, la cuenta siempre se va a iniciar en 1. Luego ingresamos al while y dentro del while me tiene que hacer la valoración de que no he llegado al número 20, porque si ya llegué al número 20 estaríamos por fuera del rango, porque el ejercicio me está enunciando que son los 20 primeros números primos. Y me hace la pregunta, if es primo contador, entonces si es primo y está dentro del rango de los 20 primeros, pues hay que sumarle 1, que es lo que me está diciendo aquí el contador, me debe sumar el 1. Y si no, pues en caso de que el número no cumpla con la condición, no debe haber ninguna adición en el contador. Y finalmente en el for me muestra, dentro de este for final me va a mostrar el listado de los números que están cumpliendo con la condición, que está dentro del rango de los 20 primeros números primos, etcétera, etcétera. Si yo quisiera no los 20 primeros números, sino quisiera un número diferente, yo lo que hago en este programa es cambiar este número 20 por el número que quiera. Por ejemplo, si yo quisiera aquí que fueran los primeros 50 números, cambio a 50, obviamente acá en el aviso del programa o en la información o en la documentación del programa debo poner que son 50. Si yo llego acá a ejecutar nuevamente el programa, pues ya no me va a mostrar los 20 primeros, sino me va a mostrar los 50 primeros números primos. Aquí ustedes observan que me mostró un listado muy diferente. En el primero, pues estamos hasta los 20 primeros números primos, acá estamos indicándolo. Y cuando yo cambié el enunciado del problema y la cantidad de números que me debe mostrar, ya observamos que aquí me está mostrando en los 50 primeros números primos. Llegamos hasta 229. Llegamos hasta 229 en este caso. Y aquí tendríamos 50 números.
De esa manera entonces este programa pues yo lo puedo modificar de acuerdo a lo que desee. De esta manera entonces yo puedo, a partir de un enunciado tan sencillo como es 20 números primos, vamos a dejarlo como debe ser el original, 20 números, los 20 primeros números primos. Aquí pues igual también tengo que colocar que son 20 números para que el enunciado me quede tal como está en el original. De esa manera entonces yo aquí podría hacer muchos ejercicios solamente cambiando en el enunciado el número o la cantidad, más bien aquí la cantidad de números primos que debería hacer el programa o que debería obtener el programa, y aquí en la condición dentro del while también debería colocar un número mayor o un número menor dependiendo la cantidad de números primos que quiera el enunciado obtener. En este caso pues reiteramos son 20. Por esa razón tanto el enunciado como la condicional para la cantidad de números debe coincidir. De esa manera entonces hemos utilizado el concepto de función, hemos colocado una condición que es este if, hemos colocado el ciclo for con las iteraciones respectivas, hemos utilizado el ciclo while, nuevamente el if y el for para poder solucionar este ejercicio. Ya se dan cuenta de la cantidad de conceptos relacionados a la programación que requiere un ejercicio tan sencillo, pero a la vez tan complejo en términos de la cantidad de código y la cantidad de condiciones a nivel del código que se deben utilizar para poder encontrar la solución. Aparte, el concepto matemático de lo que significa que un número sea primo o no sea primo. Ese es un concepto que se adiciona para poder entender en su totalidad el ejercicio o lo que se debe hacer con el programa Python para poder obtener esa cantidad de números que nos está exigiendo pues el enunciado de este ejercicio. De esta manera entonces tenemos que entender que a pesar de que sea un ejercicio relativamente sencillo, la cantidad de conceptos a nivel de Python que se requieren, pues digamos que necesitamos entender muy bien ese concepto de lo que es una función, cómo se define una función dentro de Python, de esa primera condición de este if, luego el ingreso al ciclo for, las iteraciones que se deben hacer para poder evaluar si un número es o no es primo, luego la condición de si se cumple o no se cumple ese requerimiento, entonces false en un caso o true en el otro, verdadero o falso según se cumple la condición, el listado que debemos crear para esos números primos que van cumpliendo la condición y que se deben registrar dentro de esos paréntesis, luego iniciar el contador, es decir, yo debo introducir aquí el contador, iniciarlo en 1, luego ingresar al while y dentro del while evaluar la condición de si es menor que 20, la cantidad de números que se han ingresado, que se están ingresando o que se están evaluando, si es menor que 20, se debe ingresar al contador y sumarle 1. Si no cumple la condición el número que se está evaluando, pues simple y sencillamente no se hace nada, el contador permanece en el valor anterior. Y finalmente este for que me debe mostrar la cantidad de números que cumplen la condición, en este caso debe llegar hasta la cantidad de 20 y que corresponde a los 20 primeros números primos según el enunciado que estoy teniendo en el ejercicio. De esta manera entonces hacemos un repaso completo de la programación en Python, de lo que es un número primo y los demás elementos que conforman la solución de este ejercicio y la respectiva programación, el respectivo código, los bloques de código que se requieren para encontrar la solución a este ejercicio. Espero que con estos conceptos podamos reforzar nuestro conocimiento y el manejo y el uso de este programa Python. Muchas gracias a ustedes por su atención y por seguir esta explicación de lo que es un programa en Python para números primos y, en este caso, la manera de obtener cierta cantidad de números primos dentro del enunciado